Otro tema de este panel que son los proyectos mineroenergéticos, de los cuales tendemos a hablar con alguna generalidad sobre el impacto ambiental que genera. Hoy invitamos al profesor Julio Fierro, un experto en este tema. Tiene el mismo fenómeno presentado con las vías o las avenidas de la prosperidad. Y es que estos territorios donde se explotan estos recursos nuestros, son territorios donde se concentra la mayor cantidad de población pobre y vulnerable del país. Por tanto, son territorios de conflicto. Son territorios de conflicto entre unos intereses económicos y una población que siente tener derecho a los beneficios de esa explotación. Esto tiene unas implicaciones serias sobre el ambiente, sobre el agua, sobre el interés estratégico que pueden tener algunos grupos insurgentes como el ELN, que se concentra y que expresa claramente el interés sobre el tema de hidrocarburos. Pero por otro lado, es un tema muchísimo más de fondo porque se concentra básicamente en un tema de subsuelo como si ello no tuviera nada que ver con la tierra. Entonces, la discusión central en La Habana sobre el tema de acceso a la tierra es también un tema que involucra el subsuelo y que ha sido un tema que de alguna manera se ha sacado de la agenda o a la cual no se le ha puesto el deber y el sentido que tiene mirar los recursos que están por debajo de la superficie. Entonces hablamos de la tierra y nos referimos a la parte agropecuaria, como si lo rural fuera solo lo agropecuario, o como si la tierra hiciera una referencia solamente a la superficie. Entonces, hablar del subsuelo para algunos contradictores de los procesos de paz significa entonces hablar y discutir el modelo económico, y se supone que eso no es una discusión de La Habana. Entonces, fíjense ustedes cómo en todos estos territorios todos los temas se enlazan de una manera muy fuerte y están asociados básicamente a que las políticas que hoy implementa el gobierno nacional van por un lado y los acuerdos de La Habana y las promesas de La Habana van por otro. Entonces, digamos que los invitados que hoy tenemos van a profundizar en ambos temas, infraestructura y proyectos mineroenergéticos. Y quisiera señalar un poco quiénes son ellos hoy. El profesor Julio Fierro Morales es geólogo con maestría en geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Estudios Ambientales de esta universidad, investigador en geociencias ambientales, con énfasis en el estudio de amenazas naturales e impactos socioambientales del modelo extractivista, director del Grupo de Investigación Terrae. En este momento apoya técnicamente comunidades e instituciones en defensa del territorio. Ha estado vinculado a entidades como el Ministerio de Ambiente, la Contraloría General de la República, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, en la Secretaría de Ambiente. Sobre todos estos trabajos ha hecho un gran número de publicaciones muy profundas y muy serias sobre este tema. Está la profesora Viviana Mercedes Patiño Alzate, ella es arquitecta, es docente del área de urbanismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, es especialista en planeamiento paisajista y ambiente de la Universidad Nacional de La Plata y tesista de la maestría en paisaje, medio ambiente y ciudad de la misma universidad. Ha liderado investigaciones en temas relacionados con el hábitat, el territorio y el medio ambiente, y actualmente participa como investigadora en la construcción del modelo de integración territorial del proyecto hidroeléctrico Ituango. Y la profesora Patricia Rincón Avellaneda, que ustedes conocieron esta mañana, que es la coordinadora de la maestría en ordenamiento urbano regional que convoca este evento, es arquitecta de la Universidad Nacional, con especialización en planeamiento de la Universidad Técnica de Berlín, maestría y doctorado en urbanismo, la maestría de la Universidad Nacional de Colombia, su doctorado de la Universidad Central de Venezuela. Es profesora de esta universidad y es líder desde hace un tiempo importante
del Grupo de Investigación Arquitectura, Ciudad y Territorio. Básicamente aquí se han apoyado el proceso de integración de la región central y justamente ahorita adelanta una investigación relacionada con el impacto de los proyectos de infraestructura en las dinámicas urbanos regionales. Entonces les voy a pedir que iniciemos con el tema de infraestructura. Entonces, profesora Viviana, le agradezco. ¿Me regalan la presentación, por favor? Buenos días. Hoy vamos a hacer con mi presentación un ejercicio de asociación entre lo que son los impactos o las implicaciones que genera el proyecto 4G o el modelo 4G de infraestructura para el país. Específicamente este estudio se hizo para Antioquia. ¿Qué significaba y qué implicaciones generaría en el territorio de Antioquia el proyecto de las autopistas para la prosperidad? Y coincide mucho los trazados, no solo los trazados, sino los efectos y algunas relaciones que encontramos en el análisis con las áreas definidas como áreas del posconflicto. De ahí la necesidad de la presentación, no sé cómo conectarla. ¿Sabes? Porque es importante, para mí es muy difícil hablar sin los mapas, para que miren realmente cuál es esa relación. Porque no es un ejercicio que está soportado directamente en un estudio sobre postconflicto, sino que está soportado en esas implicaciones de las autopistas. Si nos ayudan con la presentación, por favor. Está aquí en este equipo. Sí. ¿Sí? Exacto. Que no la ven ahí. Perfecto. Muchas gracias. El ejercicio, como les contaba, parte de revisar es un ejercicio de análisis prospectivo. Entonces nos vamos a poner en un escenario aproximadamente 2020 en la fase de construcción del proyecto 4G o de las autopistas para la prosperidad en el departamento de Antioquia. Este sería el escenario inicial de partida porque estamos hablando de intervenir el sistema vial primario del departamento y tendríamos que hacer un ejercicio de ponernos en un escenario 2032 muy parecido a lo que decía la profesora del plan de desarrollo, que implica pararnos en ese escenario y mirar cuáles serán las implicaciones que van a generar. ¿Será el mejoramiento de la infraestructura y la conectividad un factor de desarrollo y tendrá que estar conectados como una política de paz para este departamento? Yo creo que de otra manera no será posible, ni que funcione la una ni que funcione la otra, de acuerdo a los resultados. Cuando hacemos un análisis inicial de cuál es la primera implicación que genera mejorar una autopista, construir una vía nueva, como es este ejercicio, plantea unos cambios en los patrones de accesibilidad. Definitivamente lo primero que será es que estaremos más cerca unos de otros. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de todo el sistema vial primario, del mejoramiento significativo del sistema. Cuando hacemos una evaluación posterior a modelar qué va a pasar cuando ponemos a funcionar todas esas vías, al 2032 encontramos que si se mejora la infraestructura, hay unos aumentos significativos en los potenciales de mercado, hay un aumento en los potenciales de aglomeración, después vamos a ver cada uno, un aumento en los potenciales de carga y un aumento muy significativo en el acceso a los servicios. Eso significa definitivamente una hipótesis, si partimos de la hipótesis de que con la infraestructura se genera desarrollo, si al mejorar la infraestructura cambian todas estas variables, podríamos decir que sí, que estamos apostando a un escenario de desarrollo. Este
es el patrón de accesibilidad actual del país. Ese indicador simplemente mide quién está más cerquita de todos los otros. Es un indicador de accesibilidad absoluta. Obviamente, las ciudades que están mejor conectadas o, digamos, con mayor accesibilidad están en el centro occidente del país. Somos un país bastante singular en nuestra localización de las grandes ciudades. No están las grandes ciudades apostadas a los puertos como en otros países, estamos montados en el centro del país y todo el sistema de lo que es Bogotá, toda la parte, digamos, de Cali, toda la parte del Tolima, toda la parte del eje cafetero, son las partes donde más se concentra población y donde más se ha invertido en infraestructura. Si pusiéramos a operar en este momento, que este fue el ejercicio que se hiciera, todo ese modelo 4G propuesto, este sería el escenario que tendríamos en accesibilidad. Como ustedes ven, hay un cambio significativo, hay que mirarlo así, en todo lo que es toda esa zona oriental o nororiental, toda la zona de los Santanderes, tenemos toda la conexión realmente con la zona, digamos, Caribe, los puertos, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Esa es la apuesta. La apuesta de este ejercicio es conectar las grandes ciudades, conectar las grandes aglomeraciones y conectarlas entre sí con los puertos como una expectativa de generar desarrollo. ¿Es esto viable y puede combinar con las políticas del posconflicto, las políticas de paz? Como decían ahorita los expositores anteriores, cada vez estamos más concentrados en ciudades, cada vez dependemos más de las ciudades y es imposible pensar en generar desarrollo en un país sin promover donde está mayormente localizada la población. Aquí, por ejemplo, es el caso específico de Antioquia, un Antioquia, y podríamos empezar a poner variables como un municipio, como Zaragoza. No sé cómo se utiliza acá. ¿Ustedes saben dónde queda Zaragoza? ¿Cierto que no? En la parte aquí superior, ¿tienes señalar? Bueno, acá está Caucasia, por aquí está el Bagre y Zaragoza, es un municipio del departamento de Antioquia. En este momento, o con la situación actual vial, se puede demorar para ir solo a Medellín hasta 10 horas por la vía. El cambio en la accesibilidad es que va a quedar a menos de 4 horas. Eso es significativo para un municipio, disminuir su tiempo de acceso a su capital principal en el 50%. ¿En qué influencia eso? Y es un municipio con altos índices de conflicto. Vamos a poner una zona importante que es todo este corredor, Magdalena Medio, Puerto Berrío y toda la salida al Bajo Cauca, una zona comprometida con el conflicto armado, con la violencia, todavía con presencia significativa de conflicto, que es la única, por ejemplo, que va a pasar de ser una vía secundaria a una vía primaria. Entonces, ese cambio en la infraestructura que producen esos municipios, sí genera dinámicas de transformación. Esa era nuestra pregunta. Sí, traté de hacer un paralelo. Vamos a ver en todos los mapas, en todos los ejercicios, este ejercicio, la comparación con el mapa para ustedes de la derecha, que es el índice que saca el DNP en el 2014 sobre los niveles de inseguridad. Y ahí está mezclando todas las acciones de conflicto armado que hay en el territorio y más o menos nos empieza a mostrar cuáles esas prioridades de los municipios para el posconflicto. Y en el lado izquierdo, para ustedes, están los municipios que van a mejorar significativamente su accesibilidad en una proporción superior al 32%, que es el promedio. Son los que están por encima del 32%. Entonces empezamos a mirar, por ejemplo, zonas como esta, que eran las que les mostraba ahorita, Bajo Cauca Antioqueño, Montería, y conectado con toda la zona de Urabá, que ya la hemos mencionado bastante.
está significativamente un avance importante en la conexión. Esa accesibilidad está medida a partir de acceder a las principales ciudades del país. ¿Cómo mejora esa accesibilidad? Entonces, si tenemos un escenario donde la accesibilidad puede mejorar en ese promedio, pensaríamos en qué influye. Uno de los principales factores de cambio que genera es el aumento en los potenciales de mercado. Estos datos los dijeron hace poquito, este es el escenario actual, así está distribuido el valor agregado en el país. Ustedes ven, este mapa es súper difícil de pintar, porque el valor agregado está totalmente concentrado en Bogotá. Después le pintan a uno por allá Medellín, Cali, después por allá Barranquilla, y después salen ciudades, ustedes ven algunas ciudades, por ejemplo ahí está Barranca Bermeja, y en el sur, y en los llanos, que son ciudades que tienen ingresos petroleros, exactamente, donde tienen una concentración de valor agregado. Mejorar la infraestructura, solo la infraestructura, permite dinamizar la distribución, digamos, del dinero y de la riqueza. Ahí se movió. ¿Vieron cómo se movió? ¿Se alcanzaron a ver algo? Miren que sí se movió. Miremoslo en Antioquia, por ejemplo, que es más fácil. Es muy significativo, por ejemplo, no es una inercia muy difícil de quebrar, ¿cierto? La distribución de la riqueza en el país, pero es un factor que empieza a aparecer en esos cambios del territorio nacional, por ejemplo en Antioquia, empiezan a iluminarse con mayor fortaleza territorios como Urabá y territorios como el Bajo Cauca. Para un sistema urbano regional como el del departamento de Antioquia, totalmente macrocefálico, concentrado en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá, que empiecen a aparecer otras regiones que tienen capacidad económica de juntarse, porque eso es el potencial de mercado, la capacidad que tenemos de juntarnos, y uno de los factores importantes es que las vías lo permitan, en un tiempo prudente poder concentrar mercados. Entonces, que empiecen a iluminarse esos mercados como el de Urabá y el de Bajo Cauca es muy significativo para pensar en el desarrollo de un departamento como Antioquia. Miren que el efecto es muy poquito. Decimos que si el 32% mejora la accesibilidad, el valor agregado solo o los potenciales de mercado solo se podrán mover en un 0.5%. Y miren que se iluminan algunas ciudades principales, pero es muy clave en este ejercicio cómo empiezan a aparecer algunas ciudades intermedias. Otro de los factores importantes es las dinámicas demográficas. Se generan potenciales de aglomeración. Otro efecto un poquito difícil de ver, pero que marca un nuevo objetivo de visión. Nos tocaría revisar, como decía el profesor anteriormente, los instrumentos de ordenamiento. Van a empezar a aparecer la posibilidad de ciudades intermedias emergentes, por ejemplo, ¿qué tipo de ciudades? Eso nos preguntábamos nosotros con eso. Vamos a construir nosotros en Urabá. Apartado es uno de los municipios priorizados para el posconflicto. Con esto se genera una aglomeración casi de 1 millón de habitantes. Tenemos servicios públicos. ¿Qué tipo de ciudades queremos crear? ¿Donde se genere más violencia? ¿Vamos a apostar por la calidad urbana? ¿Qué tipo de ciudades vamos a hacer? Estamos haciendo la infraestructura para que se generen nuevas áreas, nuevas aglomeraciones, nuevas áreas metropolitanas. Hemos pensado qué va a pasar allá, qué va a pasar en esas ciudades, qué va a pasar con un Caucasia uniéndose con Montelíbano y uniéndose con Montería en menos de 1 hora. ¿Cómo van a compartir servicios en un modelo donde las rayas del mapa parecen unas fronteras insuperables, aunque la realidad la supere? Esto pasa en esas aglomeraciones y miren que marcadamente se genera un gran potencial de aglomeración en las zonas de posconflicto. Y creo que ese es otro factor que las va a estimular, la aparición de las grandes ciudades intermedias. Hay otro factor que es
el aumento en el comercio interno. Lo que genera tener mejor infraestructura es permitir mayor circulación de carga. En el departamento de Antioquia, por ejemplo, zonas altamente productivas, sobre todo en enclaves agroindustriales como Urabá, van a mejorar significativamente su posibilidad de distribuir más fácil su carga a puertos. Cuando hacemos este cálculo, el principal puerto del país por accesibilidad, por facilidad de acceso es Buenaventura, porque vimos que todas las principales ciudades están en el centro. Cuando ponemos a funcionar las autopistas, el que empieza a aparecer en segundo lugar es Turbo. No existe, lo están haciendo, lo está haciendo un privado. ¿Qué va a hacer Turbo como ciudad portuaria? ¿Qué tipo también de enclave se va a hacer ahí? ¿Qué tipo de actividades productivas? Pero hay otra también muy significativa y tiene que ver con esa zona, por ejemplo, de Zaragoza y el Bajo Cauca, colonizada por la minería, actividad principal, en este momento forestal, con empresas extranjeras. Hace poquito nos dijeron que habían comprado completas como 4 veredas de Caracolí, una empresa chilena, para hacer explotación forestal. Cuando empiecen a crecer los árboles, ya está la vía lista para sacar los árboles. El departamento de Antioquia nunca pensó, tuvo unas iniciativas y nunca funcionaron. Y aparecen unos suelos que su gran restricción han sido la conectividad para la producción. Entonces hay un gran potencial, se abren suelos que pueden ser productivos para incorporarse y estar cerca a los mercados, a los puertos, tener cerca esas grandes aglomeraciones que son las que consumen. En términos generales, la capacidad de carga se puede mejorar hasta en un 5% con el mejoramiento de las autopistas. Hay un factor muy importante y ese sí hay que relacionarlo directamente con lo que son las políticas del posconflicto. Cuando se mejora la infraestructura, mejora el acceso a los servicios. Y miren que este sí es un mapa totalmente significativo. Lo que va a pasar es que las poblaciones van a encontrar acceso a esos servicios que son los que quiebran las brechas de pobreza, la educación superior, la salud, la cultura. No hay más quien quiebre la pobreza. Entonces, decir que un municipio se demoraba 10 horas y pasa 5 para tener a los estudiantes con acceso a una universidad es muy significativo. Para el país es un efecto casi de una proporción directa y está afectando directamente los territorios más afectados por el conflicto. Hay situaciones muy particulares que hay que analizar en este punto, porque es una de las variables, digamos, de quiebre más importantes. Casi se podría decir, en promedio para el país, el acceso a esos 3 servicios, a educación superior, a salud y a cultura, puede mejorar con esos proyectos viales en un 25%. Apostemos a combinar esos 2 escenarios con un escenario de posconflicto que promueva la localización estratégica de esos servicios como un derecho al que tenemos todos. Finalmente, como les decía, si estamos diciendo que mejorar la infraestructura mejora el acceso a los mercados, mejora la posibilidad de aglomerarse y eso significa tener más opciones laborales. Yo puedo viajar a 1 hora, adquirir, a trabajar y volver, mejora el acceso a los servicios, mejora las posibilidades de conectarme con los mercados para distribuir mi carga, finalmente es un potencial de desarrollo. O sea, estos 2 proyectos, cualquier política generada por el posconflicto no puede estar desvinculado de mejorar la infraestructura. Tenemos un atraso muy significativo y el cambio sería muy radical. Con la implementación de este modelo 4G, más del 30% de los municipios mejorarían significativamente su potencial de desarrollo. En el departamento de Antioquia específicamente pueden generarse 2 corredores muy importantes de desarrollo por zonas totalmente marginadas y afectadas por el conflicto. Aquí está el mapa. Finalmente, lo que estamos cambiando con esta estructura es nuestro sistema de ciudades. Este es nuestro escenario actual. Ahí se ven algunas ciudades, algunos corredores medianamente insinuados. Miren a Medellín y miren el entorno
cómo funciona, está totalmente aislado, no está articulado a las dinámicas del país. Con las infraestructuras estaríamos pensando en un sistema de ciudades de este tipo, con aglomeraciones importantes de poblaciones superiores a 1.000.000, 2 millones de habitantes que se integran en rangos inferiores a la hora, hora y media, con distribución de servicios. Estamos empezando a construir un sistema en red. Esto tiene unos grandes desafíos. No se puede pensar que esas vías solas pueden promover el desarrollo, ¿cierto? Todas las políticas se tendrían que integrar. Sería necesario impulsar el desarrollo productivo, acumular capital humano y articularse a las políticas, digamos, de la gestión integral del territorio, que es una de las cosas más importantes. Una de las apuestas que se hacen, estas políticas están muy enfocadas a lo que encontramos en Antioquia, tiene que ver con la especialización de organizaciones productivas de carácter territorial, cadenas, clúster, la localización estratégica de infraestructuras productivas. Están localizadas solo donde está la población, el capital o la inversión, digamos, en esas apuestas industriales, agroindustriales, están localizadas solo en unas principales ciudades y se necesita también la ampliación y consolidación de esas áreas. Bueno, ya estoy terminando. Otra de las apuestas muy importantes para que realmente ese potencial que genera la infraestructura en el territorio nacional se convierta en un factor de desarrollo es la inversión en la juventud a través del fortalecimiento de la educación y la formación del trabajo. Cuando estábamos haciendo esta presentación aparecía un comunicado de prensa donde decía que Colombia se está envejeciendo, está pasando por encima de su bono demográfico sin son ni gloria. O sea, no lo podemos hacer. Tenemos una cantidad de población joven que hay que aprovechar. Se tiene que fomentar el acceso a la educación, a la ciencia, a la tecnología y mejorar el acceso a los territorios rurales y ancestrales. Si se mejora el sistema vial primario y no se mejoran los sistemas secundarios y terciarios para que esas posibilidades de desarrollo lleguen a los territorios rurales, no hacemos nada, absolutamente nada. Esto no se mueve. Es uno de los factores claves. Y la gestión integral del territorio tiene que ver con articularnos a esos ejes de desarrollo nacional, consolidar esas aglomeraciones urbanas emergentes. Como les digo, es muy preocupante pensar en que las grandes ciudades como Bogotá, como Medellín, están en un punto ya de estabilización, donde su crecimiento va a ser más lento, pero ciudades, por ejemplo, como Apartado, como Caucasia, crecerán exponencialmente a una tasa importantísima. ¿Qué pasa con los servicios públicos y la habitabilidad de estas zonas? El otro es el fortalecimiento de las redes regionales de ciudades. Pero quizás, que no aparecen aquí, dos de los desafíos más importantes y la forma de articularlo a una política de paz para este país es, primero, superar el analfabetismo territorial. Somos analfabetas, no conocemos nuestro territorio. No sabemos cómo se mueve, no sabemos cómo están articulados, no sabemos qué hay localizados y es generalizado. Eso es un proceso que hay que hacer de las universidades, lo ve uno como docente cuando habla con los estudiantes, lo asume uno como ciudadano cuando tiene la oportunidad de conocer nuevos territorios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen a Peque? ¿Saben qué es Peque? Un municipio del departamento de Antioquia. Tiene 11.000 personas. Eso no es poco significativo. En el 2001 hubo una masacre de 400 personas en ese contexto. Yo lo conocí apenas el lunes. Está a 6 horas de Medellín. Es uno de los municipios priorizados para el posconflicto. Y no había una sola persona de ese pueblo que no lo saludara a uno y le dijera buenos días cuando uno llega allá.
y es una gente llena de esperanza que se demora 10 horas caminando para llegar a Peque y 6 horas de Peque para llegar a Medellín. Y ahí los costos. Y es gente que siembra café, que está haciendo agricultura, que ha sido castigada por todos los que generan conflicto, todos los protagonistas del conflicto, incluyendo las instituciones. Y tienen ganas y sueñan con que cambie, con que mejoren las cosas y se puedan articular al desarrollo. Y uno de los factores, porque lo comprobamos allá, más importantes es tener una mejor accesibilidad, es poderse conectar, que una señora que va a tener su bebé no la tengan que sacar 8 horas en mula para que tenga el bebé. En un país que está pensando en competitividad, en desarrollo, en una política de paz, ese tipo de escalas las tenemos que conocer. Y eso tiene que ver, superar ese analfabetismo con otra cosa que es superar la indiferencia, que son dos grandes desafíos para que todas estas políticas hagan parte de la estrategia de paz o de política de posconflicto. Muchas gracias. Bueno, pues ante todo la presentación de la profesora Viviana, digamos, creo que nos sirve a todos en la medida que tenemos espacialmente algunas de las realidades de este país que seguramente vamos a estar, sobre las cuales vamos a estar comentando. Digamos que en principio, nuevamente yo voy a hacer una referencia al tema de proyectos de infraestructura, refiriéndome más específicamente a los proyectos de infraestructura vial, dado que efectivamente esa es como la investigación que desde el grupo de investigación o desde trabajos de maestría de algunos de los estudiantes se han venido adelantando. Lo primero es, digamos, precisar por qué nos ha parecido tan importante el tema de las vías en relación con el ordenamiento y por qué hemos encontrado estratégico ese tema. Pues digamos que definitivamente los proyectos de viales estructuran el territorio. Y al hacerlo establecen un primer nivel de ordenamiento. Las vías también, en el momento que estructuran ese territorio, plasman sobre él el tipo de sociedad que se ha venido construyendo, el tipo de sociedad que se ha venido privilegiando. Si miráramos, pensemos en el mapa de carreteras de un país, pero a propósito del mapa que nos trajo la profesora Viviana sobre accesibilidad, que obviamente están relacionados, pues siempre, y digamos, si lo interrogamos efectivamente más allá de lo puramente físico, empezamos a identificar cuáles son los lugares que se han privilegiado. Si vamos un poco más allá, vemos que eso también se relaciona con economías, con relaciones de intercambio que se han venido privilegiando a lo largo del tiempo. También entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y por qué es que ha venido pasando eso? ¿Por qué hay zonas que están bastante conectadas y otras que están prácticamente desconectadas, independientemente que su cercanía no pase de 100 kilómetros o 200 kilómetros y cuesta muchísimas horas llegar a algunos sitios donde se ofrecen servicios? Uno en un mapa de estos evidencia si hay un cierto equilibrio en el territorio o si por el contrario lo que se evidencia es un gran desequilibrio. Y obviamente esto también de alguna manera refleja el modelo de sociedad que hay detrás de estas redes, digamos. Lo segundo que me gustaría comentar es
lo controversial o lo paradójico que ocurre en relación a proyectos de infraestructura. Y aquí cabe no solo infraestructura vial, sino también proyectos de hidroeléctricas, proyectos de energía. Y es que en general generan conflictos porque se construyen o porque no se construyen, por ausencia o por presencia de este tipo de proyectos. Digamos que para ejemplificar esto me apoyaré en dos ejemplos. Digamos, en el primero, cuando hay ausencia de proyectos de infraestructura vial, una muy clara es el tema de las grandes desventajas de la producción agrícola de pequeña o mediana escala, que usualmente deben incurrir en sobrecostos para poder tener acceso a las distintas fases de la producción. Si ustedes recuerdan el paro campesino del año 2003, una de las reivindicaciones allí era el tema justamente de tener más y mejores vías para poder adelantar de una manera competitiva su producción. Acá hago un pequeño paréntesis porque a pesar de que son pequeñas y medianas economías que frecuentemente se han subvalorado o subestimado, en estos días leí un comentario del profesor Carlos Álvarez del Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz de la Universidad Nacional. Él comentaba datos arrojados por el censo rural, los que apenas se van conociendo, y me sorprendió muchísimo este dato. Decía allí que casi el 70% de las unidades de producción agropecuaria son pequeñas, de menos de 5 hectáreas. Representan muy poco porcentaje del área censada, pero lo que me parecía tan sorprendente es que producían el 70% de los alimentos del país. Y uno dice, ¿cómo producen todavía el 70% de los alimentos del país y no tienen un papel importante, digamos, en las políticas de apoyo a este tipo de producción, dado que es algo pues tan fundamental? Pero bueno, cierro ese paréntesis sobre el tema agrícola y paso al caso contrario de los conflictos que generan las infraestructuras, en este caso viales, pero ya ustedes todos tendrán ejemplos de muchas otras infraestructuras que generan este tipo de conflictos. Y me refiero nuevamente al tema de las 4G, las vías de cuarta generación tan promocionadas últimamente, cuyo nombre a propósito no tiene que ver con que ellas sean dobles calzadas. A veces se ha pensado que las 4G todas son doble calzadas. No, en realidad tiene que ver solamente es con el esquema de contratación, que son las famosas alianzas público-privadas, sobre cuyos aspectos habría muchísima tela que cortar y si de pronto más adelante podemos avanzar algo sobre eso. Pero bien, volviendo al ejemplo. En la primera ola de 4G, y aquí aprovecho la profesora Viviana, el 50% de esas vías, o sea 5, estaban en Antioquia y su área inmediata. Y ocupan casi el 60% de los costos presupuestados. Bueno, ahí hay una pregunta, ¿por qué es tan importante focalizar allí? Algo de lo que ella ha estado comentando puede empezar a dar respuesta. Pero volviendo al ejemplo, hemos mirado con detenimiento una vía de estas de la primera ola que queda aquí detrás de Monserrate, que se ha llamado la Perimetral de Oriente. En la escala local, esa vía
conectaría municipios de la provincia de Oriente de Cundinamarca con algunos municipios del norte, es decir, municipios como Ubaque, Chuachi, con municipios como La Calera, Isopó y otros más. Esta vía, pues que uno dice, pues está muy bien, son municipios que no han estado conectados, muy bien que se conecten en la escala local, eso pues genera unas ventajas. Sin embargo, ha generado malestar importante en las comunidades de esos 8, en realidad son 8 municipios los que están intervenidos. A tal punto que algunas veedurías ciudadanas que ya se han constituido, algunas de más largo tiempo, o inclusive desde el 2012, los más despiertos que estuvieron en el proceso, que supieron más, otras apenas se están constituyendo. Esas veedurías ciudadanas han venido adelantando acciones legales para lograr suspender las obras hasta tanto no se les dé respuesta a las objeciones que tienen sobre ese proyecto. ¿Y qué tipo de objeciones? Básicamente de tipo ambiental. Un tramo de esa vía interviene zonas de páramo, y ya sabemos la importancia que tiene el páramo para el agua sobre todo. En otros casos afectan fuentes quebradas y unas fuentes de aguas termales que para algunos de esos municipios adicionalmente es una fuente de trabajo, de empleo, de recursos, dado que pues una actividad turística que se genera allí. Entonces uno dice, bueno, pues ¿por qué buena parte de los habitantes de esos 8 municipios están como en alerta y están descontentos con esa vía? ¿Por qué, digamos, a quién le está sirviendo si no le sirve tanto a ellos? Y aquí los conflictos empiezan a darse por las escalas donde se manejan las cosas. Digamos que en la escala local, decía, unían municipios de Oriente con municipios del Norte, está muy bien. El gobierno nacional en realidad tiene la vía no para eso, la plantea como una desviación del tráfico de tractomulas y carrotanques que vienen de los llanos orientales y van hacia el norte, hacia los puertos. Entonces aquí ya empieza a verse la cosa a otro, digamos, de otra manera y de ahí empieza a surgir malestar. Que realmente ocurra eso, también hay dudas de que ese tráfico se logre desviar por allí. ¿Y dónde están las dudas? Por una parte, se sabe que el transporte más ineficiente y costoso es el que se hace por zonas de montaña. Y esa es una zona de montaña. Por otra parte, expertos en el tema de hidrocarburos y de transporte de hidrocarburos comentan que es 3 veces más costoso transportar el crudo en carrotanques que hacerlo por oleoductos. O sea, allí, pues, ¿quién se beneficia de transportarlo de una manera o de otra? Y pues si estas tractomulas aumentan, son más costosos, ese transporte aumentan la contaminación y la congestión en las vías, pues generando más bien malestar en los que usan las vías, en los viajeros, pues el tema es a quién le está sirviendo ese tipo de vías. Y hay otra, digamos, hipótesis que manejan en alguno de estos municipios y es que en realidad la vía tal vez, que además va a tener 3 nuevos peajes, la vía lo que va a abrir es una zona de expansión urbana sobre áreas ambientalmente frágiles. Y pues posiblemente constructores, urbanizadores, el proceso de suburbanización que hasta ahora no se ha dado detrás de la montaña, pues puede empezar a tener por allí una vía importante. Entonces, este es como el tipo de conflictos que se generan por el tema de que se hacen o no se hacen las vías. O más bien, diría uno, por la manera como se hacen y cómo se planean. Porque si efectivamente las comunidades locales, bien sea desde sus instituciones o desde las comunidades organizadas,
tuvieran una mayor posibilidad de prepararse previamente, mejorar su calidad, sus economías, su potencial, pues podrían también beneficiarse. Pero en realidad, a veces lo que alguien decía es, pues nada, o ven pasar tractomulas por el frente y en eso es el beneficio, que no es demasiado, más bien al contrario, o encuentran la manera más rápida de llegar a los periferias urbanas, pues a nutrir un poco todo este tema crítico que ocurre en las ciudades. Con relación al tema del... bueno, no, digamos, casi que parecía existir una relación geométrica que a mayor magnitud de un proyecto, de infraestructura del tipo que sea, menor desarrollo de los municipios, más negativa es el impacto sobre ellos, menos posibilidad de que se beneficien y esto nuevamente en relación con la manera como se planifican los proyectos muy sectorialmente. Bueno, y con relación al tema del conflicto armado, ya otros anteriores panelistas han comentado, aquí también ahora, cómo justamente los territorios donde con más crudeza se ha expresado el conflicto armado son aquellos territorios más aislados, donde pues hay más facilidad para que el grupo armado de cualquier denominación que sea establezca su dominio, digamos. Esa deficiente comunicación pues ha sido otro factor adicional en estos municipios para aumentar digamos, su posibilidad de que allí ocurran este tipo de fenómenos. Datos recientes hablaban de 281 municipios que tienen presencia de las FARC y del ELN. No aparecía allí cuántos tendrían presencia paramilitar, seguramente eso aumentaba significativamente la cifra. Y entonces uno diría, pues seguramente, efectivamente, esos son los municipios que estarán priorizados por estas políticas que ojalá pues sean planificadas y consensuadas para generar un reordenamiento del territorio. Y aquí insisto en que pues sean planificadas y consensuadas con los gobiernos y comunidades locales, de tal forma que correspondan primero a las características de la base natural por donde se están implantando y de la base social que hay sobre el territorio. Y no acaben siendo unas imposiciones que los dejen relegados, generando nuevas condiciones de inequidad. Para el caso ya específico nuevamente del tema de comunicaciones vial, fluvial o de otro tipo, pues es necesario planificarlos de tal forma que se permita mejorar las condiciones de las comunidades allí asentadas, que como ya nos lo comentaban, invierten demasiado tiempo y recursos en poder acceder a servicios, pero adicionalmente es importante que no propicien nuevas olas de colonización. Y es un poco el riesgo al que también se ha estado llamando, nuevas olas de colonización de pequeña o sobre todo de gran escala. Hay que tener claro que ya no estamos en las épocas donde el hacha era el sinónimo de progreso. Se llegaba a tumbar monte y eso era, ahora sí hay desarrollo y ahora sí hay progreso. No, ahora estamos en un momento en que hay que valorar ciertos ecosistemas, en parte porque también se están terminando, ¿no? Entonces, es importante mantenerlos. Y, digamos, uno diría, pues sí, hay una mayor conciencia también a nivel de mucha más gente sobre cómo enfrentarse a estas temáticas de lo ambiental. Pero, por otra parte, también hay esta dinámica salvaje de acumulación que no parece atender ese tipo de razones.
Por eso es importante, digamos, valorar acciones o intervenciones que propicien una visión ambiental de largo plazo, que se apoyen en el conocimiento de las comunidades que están arraigadas en los territorios, que los conocen, y que además, obviamente, se nutran y se potencien con nuevo conocimiento, con nueva investigación, para buscar mejores formas de aprovechar el territorio sin destruirlo. Podría uno pensar también que el tema de el cese del conflicto armado al menos daría la posibilidad de tener presupuesto que se invierte ahora en defensa en temas como la educación, como la salud, el empleo. Esperemos que eso no sea una ilusión vana, que realmente se pueda hacer y que entonces se puedan invertir recursos humanos, invertir recursos para desarrollar esas capacidades que hasta ahora, decía, han estado bastante subutilizadas, y hacerlo para que se puedan aplicar a la construcción, el cuidado y el florecimiento de estos territorios. Digamos que he comentado, no se ha comentado específicamente nada acerca del tema del conflicto en las ciudades, porque evidentemente será en las ciudades uno de los sitios donde buena parte de estos conflictos se tendrán que resolver. Es en las ciudades, o en las ciudades también se notan estos grandes desequilibrios, porque cuando se han producido los conflictos armados que se produjeron en algunas épocas, usualmente se han producido en los sectores pues menos privilegiados, más escasos de todo tipo de infraestructuras y de todo tipo de oportunidades. Pero bueno, dado que sobre este tema hay un panel mañana, entonces dejo hasta acá la... Profesor Julio. No, allá. También pediría la presentación. Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que a las historias de felices de progreso y de desarrollo casi siempre les falta una parte de la historia. Ya la profesora está hablando de que falta lo ambiental, falta también lo cultural, y yo creo que hay que mirar para atrás para poder hacer proyecciones, y sería bueno ver qué ha pasado con la concentración de tierras asociado a los proyectos viales grandes que ya existen para poder proyectar la parte negativa de estos desarrollos de infraestructura. Y ahorita voy a mostrar el mapa de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos para que se vea cómo esas cosas no están planteadas, y yo creo que es serio plantearlas, porque dañar la base natural es un daño además que suele ser irreversible, no solo afecta a los de hoy, sino que también va a afectar a los que vienen. Y además, esa historia bonita de progreso y desarrollo necesita unas instituciones fuertes y honestas, y creo que lo que voy a plantear son evidencias de que la mayor parte de la institucionalidad en un modelo extractivista, no solamente de minería y hidrocarburos, se une con los grandes actores de poder en contra de las comunidades, y ese es un esquema en donde la paz no es posible. Por supuesto, todos queremos un acuerdo de dejación de armas, pero si no se discute el modelo de desarrollo, pues creo que esto no es serio. Títulos mineros, es la zona andina, la zona más afectada potencialmente y afectada hoy también por proyectos mineros. Solicitudes mineras, continúa esa concentración en las zonas andinas, que son las zonas más pobladas, y lo que vamos a ver es cómo estos proyectos mineros contaminan a suelo y contaminan aire y contaminan agua, y cuando contaminan todo ello dañan la base alimenticia y dañan la salud de las personas. Aquí tenemos áreas protegidas y ecosistemas estratégicos únicamente del orden nacional.
Y los páramos no se notan mucho debajo del sarampión minero, están en azul, pero si ustedes recuerdan los mapas de la profesora, se van a dar cuenta que esta base natural no está considerada. De hecho, por ejemplo, ustedes vean la zona sur del Meta, Guaviare y Baupés, que es una zona que va a ser afectada, y desde un punto de vista ambiental lo que hay allí es una afectación sobre biodiversidad, pero también una afectación sobre conocimientos ancestrales. Porque cuando llegan las carreteras y llega esa colonización, que siempre ha llegado con las vías, tenemos problemas con esos conocimientos ancestrales. Simplemente se pierden. Y ahí están resguardos indígenas, no están todos los territorios indígenas allí considerados. De hecho, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta solo se tienen resguardos en la parte norte, pero lo que se ha dado en llamar la línea negra, ya la Corte Constitucional dijo que hace parte de territorios sagrados y todo tendrá que ser consultado. Así que lo que estoy mostrando aquí es esa otra parte, gente que no quiere ese desarrollo, como por ejemplo los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que ya prohibieron, que ya suspendieron todos los procesos de consulta previa, porque no hay pueblo indígena que aguante 20, 30 procesos de consulta previa al tiempo. Entonces lo que hay es una arremetida desarrollista en una serie de territorios poblados a veces por esas personas que a veces no entendemos, pero que no quieren comerse el cuento del desarrollo. Y aquí tenemos en temas de minería y hidrocarburos, sobre todo en minería, una fuerte afectación hoy y también una fuerte afectación potencial, resguardos que están 100% titulados para minería o para hidrocarburos. Y el plan de desarrollo en el tema de minería muestra también un sesgo muy grande, y es que dice que la afectación ambiental sea por proyectos mineros ilegales. Y eso es cierto. Aquí tenemos los mapas de conflicto con mapas de minería, y tenemos que la minería se vuelve una generadora o una potenciadora de conflictos. Los grupos armados, legales e ilegales, quieren tener parte de las rentas, y eso es bastante peligroso. Y la minería ilegal, por supuesto que no es deseable. Estos paisajes absolutamente destrozados en el Chocó, además tienen una terrible afectación ambiental y de salud humana, que es el mercurio. Y aquí tenemos en los datos la línea roja a trazos, la sugerencia de la Organización Mundial de Salud de máximo contenido de mercurio en adultos humanos, y los datos de Universidad de Cartagena para pobladores en la Amazonia absolutamente volados, personas que no tienen casi nunca que ver con la actividad minera. En mi caso, por ejemplo, yo también tengo cierto exceso de mercurio en mi cuerpo, y yo nunca trabajé en minería de oro en mi vida pasada, que hice parte también de asesorías para empresas mineras. Y no tengo nada que ver con eso, pero yo tengo exceso de mercurio en mi cuerpo, porque son actividades que liberan contaminantes, que adicionan contaminantes que terminan llegando a todos nosotros. Y cuando se ven los casos de niños, una niña de 1 mes que tiene un contenido de mercurio 14 veces por encima de lo sugerido en la OMS, de lo que estamos hablando es del futuro de la gente, y de lo que estamos hablando es de personas que ya tienen un futuro completamente afectado en términos de sus capacidades cognitivas y en términos de su salud. Entonces, cuando se hace también esa mirada paternalista, que los pequeños mineros, si un pequeño minero está contaminando, ¿por qué tendría que estar contaminando y afectando a una cantidad de gente? Finalmente, el punto más débil de esa escala no es el pequeño minero, suelen ser las mujeres y los niños de las zonas mineras. Las mujeres, que son las más afectadas, porque los hombres solemos transar. Y al final el hombre hace la transacción económica, pero de esa transacción económica ese dinero no llega a la mujer. Solo le queda la contaminación, solo le quedan los daños en su salud, no solamente por estos metales pesados usados en la minería o liberados por ella, ya voy a mostrar, sino también prostitución, etcétera, etcétera, enfermedades relacionadas con esos ejercicios fundamentalmente masculinos como la minería y los hidrocarburos. La parte de la historia que no cuenta el gobierno y que no suelen contar las instituciones es la minería legal con licencia ambiental, que se está constituyendo en un problema socioambiental y cultural en las regiones. El carbón está lleno de trazas de elementos químicos tóxicos, pero son trazas. Entonces ustedes ven menos de 1 parte por millón, a veces menos de 1/10 de 1 parte por millón, es decir, menos de 1 gramo por tonelada, de todos esos elementos químicos tóxicos que ustedes están viendo con los nombres resaltados. ¿Cuál es el problema? El problema es la escala. El problema es que si es
menos de un gramo por tonelada, pero lo que se están disponiendo son decenas de miles de toneladas de desechos mineros, ya el problema tiene relevancia. Y el caso del arsénico, por ejemplo, estábamos viendo que en el carbón era de 0,32 a 11 partes por millón, un tercio de gramo por tonelada en el mejor de los casos. Los botaderos, estos son los estudios de la Contraloría, los botaderos del Cesar no tienen una parte por millón, tienen 156, 170, 11, etcétera. Es decir, está el arsénico en mucha mayor concentración en las rocas que son desechadas en estos grandes botaderos que en el mismo carbón. Y esas rocas, al exponerse a la acción del oxígeno del aire y al agua, comienzan a transformarse generando una gran contaminación, una contaminación que no es considerada en la gestión ambiental de estos proyectos. Entonces, de lo que estamos hablando es que a esta escala de economía, con esa cantidad de desechos, esa materialización de la contaminación, de 10 a 20 toneladas de desechos de roca por cada tonelada de carbón extraído, lo que tenemos también es una injusticia ambiental global, en donde el carbón se exporta, se quema afuera, pero la mayor cantidad de desechos se queda aquí contaminando las poblaciones de los alrededores. Cerrejón, el gran paradigma de que una minería puede ser responsable. 35 millones de litros al día. Eso no es responsable. Que un solo proyecto use 35 millones de litros al día en La Guajira no es responsable y no puede serlo. De ninguna manera puede serlo. Esos son datos además del Cerrejón, en su plan de manejo ambiental. Que una actividad minera destruya acuíferos, objetos geológicos que no se pueden renovar en el tiempo y que destruya con ello la capacidad de acumulación de agua, y en el caso del Cuaternario son 150 millones de metros cúbicos. El Cerrejón siempre dice que lo del terciario son aguas que no son aptas para consumo humano. Yo nunca he visto un análisis de esas aguas ni cuánto valdría limpiarlas para consumo humano, pero toda esa destrucción de elementos naturales es irreversible. Y cuando esa destrucción es irreversible, la ley colombiana dice que se llama daño ambiental, y el daño ambiental no podría ser permitido. En el caso de las carreteras tenemos los túneles que también causan un problema terrible, y están causando problemas terribles porque se secan las quebradas. Los túneles se vuelven unas galerías de drenaje de las aguas subterráneas, y puede salir tanta agua por allí que se secan las quebradas y los manantiales de la parte alta de las montañas que están atravesando. Los costos del desarrollo. Acá tenemos también, con base en los informes de cumplimiento ambiental que envía el Cerrejón a la autoridad ambiental, trimestre por trimestre, es decir, esto lo tiene la autoridad ambiental, pero jamás la ANLA se ha puesto a analizar los datos. Simplemente llegan y ellos le ponen un chulito. La entrada, ay, ¿ahora qué hice? La entrada, la embarré por acá. La entrada del río Ranchería a la zona minera y la salida. En términos de qué, la conductividad eléctrica del río. La conductividad es un indicio de contaminación, porque lo que hay son sales disueltas que están en mayor o menor proporción. Y ustedes ven que sin excepción, año por año, las aguas entran a la zona minera, las del río Ranchería, con menor conductividad de la que salen. Y eso significa contaminación. Como les digo, la ANLA tiene todos estos datos, pero nunca los sistematiza y entonces no sabe qué es lo que está pasando. Una institucionalidad que no sirve y que cuando sirve para algo es para defender el interés de las empresas. El Cesar es aún peor lo que está sucediendo. Y acá un ejemplo, unos datos. Un río aguas arriba de la zona minera y aguas abajo de la zona minera. Arsénico, esto es un tóxico, entra con una cantidad de arsénico no detectable. En los fondos de mina el arsénico ya es detectable y a la salida, después de que se hacen tratamientos de vertimientos, el arsénico sigue estando ahí. Se libera una especie química tóxica. El señor gerente del Cerrejón dijo cuando se publicaron estos datos que ellos tenían estudios independientes que demostraban lo contrario y todavía estamos esperando que los haga públicos. Y no solamente es un problema al aire, sino que también, no solamente al agua, sino también al aire. Y aquí vemos otra vez una gigantesca irresponsabilidad de este gobierno al cual no le interesa la salud de sus ciudadanos. Y me refiero a lo siguiente, esta es la norma colombiana de calidad del aire en
material particulado. Esta es la sugerencia de la OMS. Hoy, en el Cesar, en muchos lugares, la norma colombiana está violada, pero la Corte Constitucional ordenó en 2013 que se tenía que adoptar la norma OMS o la sugerencia de la OMS. 3 años después, casi 3 años después, el gobierno continúa desacatando la Corte. Entonces, ¿podemos confiar en esa institucionalidad? Aquí tenemos el caso del Cerrejón, la norma colombiana nunca es sobrepasada, pero la norma de la OMS sí. Cerrejón sobrepasa las normas internacionales que velan porque haya salud pública en lo relacionado con el aire. Entonces, oh sorpresa, las zonas carboníferas, la gente está enfermándose en los alrededores. Oro, muy rápidamente, para ver si alcanzo a mostrar algo de hidrocarburos. En oro, lo que tenemos acá, a ver si se devuelve, es el proyecto de Santurbán, en un páramo, siguen allá insistiendo. Ahora a Bogotá está llegando un prestigioso asesor de las empresas mineras a asesorar al actual alcalde. Lo que tenemos acá es el típico problema ambiental de un proyecto minero arriba del agua de la gente. Un proyecto minero que pueda afectar el agua de 1 millón de personas. Entonces, en un país serio, pues esta discusión no se daría, pero pues nuestras instituciones no son serias. Del estudio de impacto ambiental de la empresa minera Greystar, hoy no sé cómo se llame, van cambiando de nombre casi que anualmente. Oro, este es el contenido, arsénico, este es el contenido. Es una mina de un veneno, es una mina de un tóxico. Y ese tóxico ya está liberado hoy. Los puntos rojos son contenidos de arsénicos sobrepasando la norma colombiana para consumo de agua. Ya está sobrepasado hoy por actividades de pequeña minería. Entonces, si los pequeños mineros dañan el agua, ¿hay que dejarlos porque llevan 400 años allí? Yo pienso que no, y las políticas públicas son así. Lo importante es que muchísima gente sea beneficiada por la política pública en comparación con unos pocos que van a ser afectados. Pero aquí se suele legislar de la manera contraria. Y es que un proyecto de minería a gran escala que use esta cantidad de venenos, lo otro es lo que libera, lo que está allí en la roca y se libera, arsénico y otros metales pesados. Pero un proyecto que necesita esto para su desarrollo, necesita usar esto, ¿puede ser responsable? Yo creo que no. Miren esos nombres y miren esas cantidades. No es responsable, no se puede hacer esta actividad de manera responsable. Así que en el contexto de la historia del desarrollo y del progreso, digamos que se van a sacrificar comunidades. Y las comunidades de esta zona son las sacrificadas. Agua en cantidades. Entonces miremos lo que hace el Ministerio de Ambiente con la venia Villó del Humboldt. Definen un páramo que puede ser restaurado, menos mal la Corte ya le puso tate quieto. Definen un páramo que puede ser restaurado, la zona a restaurar es esta. Y luego sacan una resolución que dice que en los municipios de Betas y California se puede restaurar el páramo haciendo minería. Eso no tiene ninguna seriedad. Y cuando uno mira el polígono de restauración de páramo y lo cruza con el yacimiento de la empresa minera Greystar, uno piensa mal. Hay una coincidencia demasiado grande. Pero es solo mal pensado que es uno. El Ministerio de Ambiente dijo en 2010 que no se podía hacer minería en el páramo por lo que ustedes ven allá. Y ahora dice que sí se puede. ¿Dónde están los estudios que comprobaron ese cambio? Un cambio además regresivo, un cambio además inconstitucional porque no aplica principio de precaución. La colosa, una amenaza gigantesca para los pobladores del Tolima, un hueco de 650 metros de profundidad, donde se liberan cantidad de tóxicos. El problema allí está en que las rocas que contienen el oro también contienen azufre de cierta manera química, que cuando se saca va a acidificar las aguas y cuando se acidifican las aguas se disuelven metales pesados. Eso es parte del problema y se saca mucho de esa roca para poder aprovechar menos de 1 gramo por tonelada de oro que hay. Y se liberan elementos tóxicos como el arsénico, otra vez el arsénico. Y además pretenden hacer una mega presa de relaves arriba, en la parte alta de la cuenca, cuando ya sabemos lo que está sucediendo con esas presas de relaves, lo que sucedió en septiembre en Minas Gerais, en Brasil.
a lo cual pues parece que no fue culpa de las empresas. Vamos a ver qué termina toda la investigación. Cuando de los 221 casos de roturas de represas de relaves, uno ve los estudios y que hayan fallado estas represas por sismo, el 16%. De resto es una responsabilidad directa de las empresas, o por sus deficiencias en diseño o por sus deficiencias en construcción. Y aquí está lo que pretende Anglo-Gold Ashanti: un hueco, una represa acá y represar los tóxicos llenos de tóxicos. Y cuando uno cruza información, porque yo estoy de acuerdo con la profesora, hay que tratar, eso es lo que a nosotros nos toca desde la academia, generar información, cruzar información, y cuando uno cruza la información de las fallas geológicas, hay una falla geológica que puede tener indicios de actividad que se llama la falla de Palestina. La actividad de las fallas geológicas se expresa como sismos, y cuando uno cruza la información cartográfica de la falla de Palestina, justo está en la presa de Relaves, justo el trazo de falla pasa por la presa de Relaves. Entonces, eso significa una posibilidad de sismicidad justo debajo de la presa. Así que no hay responsabilidad en estos planteamientos. Vamos a ver al gobierno defendiendo a capa y espada el proyecto. No, no lo vamos a ver, lo estamos viendo. Datos de la neutralidad ambiental de las aguas, datos en ciertos lugares de Colombia, de pH, de conductividad, los datos en las zonas mineras. Desequilibrio. Eso es lo que sucede con la minería, desequilibra. Y esos desequilibrios se notan en la calidad de las aguas. Datos de esa calidad de agua de zonas mineras y las normas internacionales, todas sobrepasadas. Entonces, lo que tenemos acá es un esquema de desarrollo que no sirve, porque lo que va a asegurar es más inequidad, más tensiones, etcétera, etcétera. Y platica no deja. Drummond pagó el año pasado en declaración de renta 34 millones de pesos, el antepasado. Millones, millones. Es decir, cualquier empresita pequeña de consultoría paga lo mismo. No dejan plata. Y muy rápidamente, porque se acaba el tiempo del sector petrolero, miren ustedes la invasión, por ejemplo, de exploración sísmica en todo el país, los pozos en todo el país de explotación o exploración petrolera, un caso para ver a escala, Paz de Ariporo en el Casanare, lo amarillo en exploración, lo verde en exploración, lo rojo en explotación, líneas sísmicas que generan tensiones, que dañan acuíferos, los acuíferos usados. Este señor se está muriendo de pena moral porque firmó que la sísmica podía entrar a su hato, y luego cuando un hermano de él le dijo no permita eso, no lo permitió, y entonces le tiene una demanda de miles de millones de pesos, con toda la camarilla de abogados, etcétera, etcétera. Y acá está, por este corredor, Parex, una empresa petrolera, no puede ejercer no sé qué cosa, es decir, también la comunidad recursivamente viendo qué puede hacer ante esa arremetida de pozos petroleros, de exploración sísmica, etcétera, etcétera. Cantidad de problemáticas ambientales. Aquí tengo las fotos de un acuífero, de un material geológico que tiene agua, que fue roto, que fue toteado, que fue afectado, y yo fui 3 años después de que pasó la sísmica y el agua sigue saliendo. Y de esos acuíferos se surte la comunidad. Entonces ahora mis colegas están diciendo que la comunidad no tiene un estudio hidrogeológico que compruebe que la petrolera afectó el acuífero. Esas son unas lógicas de no entender. Pero bueno, miremos que también se puede llevar a una oposición seria, pacífica y ganadora. Y es el caso de los UGUA. Los UGUA llevan 20 años peleando contra el petróleo en su territorio. Entonces Ecopetrol le dio por hacer una plataforma de exploración de gas que quedaba a 300 metros de la línea de resguardo. Y entonces en el estudio de impacto ambiental nunca mencionan los UGUA. No hubo información, no hubo consulta previa, les dieron licencia ambiental, la sustracción de la reserva forestal, cosa que tendrán que hacer también los señores que pretendan hacer las vías. Esa sustracción de reserva forestal tuvo cantidad de irregularidades, y entonces los UGUA se organizaron. Revisamos los estudios, digamos, nosotros haciendo apoyo técnico para esta comunidad, unos estudios absolutamente omisivos, deficientes y a veces falaces. Sin información suficiente, términos de referencia chimbos, es decir, la institucionalidad dice que hay que hacer unos estudios, pero esos estudios no sirven para nada, invisibilizan los problemas.
Entonces, en esta institucionalidad no se puede confiar. Como está hoy planteada, no se puede confiar. Les queda esta presentación y esta imagen me parece que lo dice todo. El antes y el después. Ecopetrol retiró la plataforma de exploración. Ya llevaban perforados como 1000 metros. Y lo retiró porque los UBA fueron dignos, fueron honestos y se unieron en este proceso de resistencia. Y la institucionalidad colombiana trae unos expertos. Hay un señor David Neslin, por ejemplo, para el caso de fracking. El señor es autoridad en esta zona de Colorado. Entonces, cuando yo veo Colorado, y lo veo Colorado, efectivamente, me imagino que ahí viene el nombre, y comparo con esto, digo, este señor, ¿qué será lo que nos puede enseñar respecto a nuestra gente, a nuestros ecosistemas y a nuestros geosistemas? Y la respuesta es que poco, porque no se parecen. Hay una canción de Caifanes que dice que aquí no es así. El caso del corredor Puerto Vega-Teteyé en Putumayo, una empresa que se llama Parex, la Corte ojalá le meta muela a esto. La ANLA tiene desde hace años la comprobación de que están contaminando químicamente o contaminaron químicamente el río San Miguel. Y tenemos también información, nosotros la volvimos gráfica, información, por ejemplo, cloruros, este es el límite permitido por la norma colombiana y esto es lo que hay por allá relacionado con la actividad petrolera. Fenoles totales, esta es la norma y estos son los contenidos en esas aguas. Bario, ¿para qué se usa el bario? En todas las perforaciones se usa bario y el bario está liberado al ambiente. Y todos esos datos, reitero, los tiene la ANLA, cloruros, conductividad, arsénico, etcétera, etcétera. Y lo único que hicieron luego fue decir, no pueden seguir botando después de años, no pueden seguir botando esas aguas hipersaladas al río San Miguel, sino que tienen que hacer reinyección de pozos, y la reinyección de pozos puede generar sismicidad. Entonces esto nunca es gratis. Cerca a mi tierra, esto es en Castilla, datos de excesos de materia orgánica en el vertimiento de la petrolera y exceso de bario también. Contaminación, bario y materia orgánica. Entonces yo creo que es suficiente con esto. Solamente ahí queda la presentación disponible para ustedes, suelos contaminados en Caño Limón, con los datos de los informes de cumplimiento ambiental, y termino mostrando las cifras de Rudas, porque es que aquí dicen que si no permitimos que haya actividad petrolera y actividad minera, entonces no hay plata para el posconflicto, y ahí es donde valen la pena los datos de Rudas. De cada 132 pesos que se reciben en minería, de cada 100 pesos que se reciben, se dejan de cobrar o se devuelven 132 pesos. En el caso de los hidrocarburos, 118 pesos. Y también para comprobar con las cifras de Guillermo Rudas y Jorge Enrique Espitia, por qué el modelo es un modelo que lleva aún a más inequidad, ellos hicieron acá un análisis súper interesante con base en datos oficiales de cuánto paga cada sector económico por cada 100 pesos de excedente bruto. La agricultura entre 600 y 900 pesos, la industria entre 60 y 70 pesos, minería y hidrocarburos entre 10 y 17 pesos. Entonces, ¿habrá paz con este modelo? Y ahí tienen los detalles. Y está la referencia, están en los libros la serie de Minería en Colombia de la Contraloría General de la República. Así que yo creo que todos queremos que haya paz en este país. Yo creo que nadie o muy pocas personas se están oponiendo a ese acuerdo de dejación de armas, pero si no hay una reflexión y un debate abierto sobre el modelo económico, pues hablar de paz es también una falacia. Muchas gracias. Bueno, profesor Julio, muchísimas gracias por la profundidad de su presentación. Creo que fue muy clarificadora para todos en general. Y había una pregunta relacionada con si desde ese conocimiento creen ustedes que en un escenario de paz sea posible que se den espacios en los cuales se discuta, se cambien las formas y lugares y mecanismos de ejecución de estos proyectos, tanto de infraestructura como de hidrocarburos, y creo que usted
parcialmente ha respondido esto, a menos pues que quiera complementar eso. ¿Usted cree que se dé ese espacio donde se discuta, donde sea posible esa discusión de la forma del territorio que se interviene, de hasta dónde se interviene, de a quién beneficia? Eso es una pregunta importante. Ya, la respuesta es que en este esquema y con estos gobernantes no. Bueno, yo lo que creo es que desde que le sigamos poniendo nombre a las instituciones no funciona. Lo que tenemos que reflexionar es sobre los instrumentos. O sea, cuando yo hago vías no tienen nombre, la ley tal no pueden tener nombre. Tenemos que configurar unos instrumentos sólidos que soporten el personaje que pase y en el momento que pase. Si no hay una perspectiva de desarrollo de futuro, si no hay una visión de largo plazo, si no se consolidan los instrumentos para pensar integralmente en el territorio, no hay cómo promover un ejercicio serio, ni una oportunidad de desarrollo, ni mucho menos un ejercicio de paz. Entonces, la clave yo creo que está es ahí, lo que nos toca revisar son los instrumentos y no a los personajes. Hay unas preguntas que han hecho algunas personas, entonces quisiera, Viviana, que si quieres, en general puedes contestar algunas de ellas. Bueno, estas sí, les entrego las presentaciones. Me están preguntando que si tienen acceso. Están montadas, hay una página en este momento que se llama, pues es www.implicacionesautopistas.org y ahí está todo el proyecto montado. Inclusive con aspectos como ese, ¿cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, esos proyectos están en primer año, se acabaron de licitar y están en estudios específicos, ni siquiera estaban con los trazados puntuales. Nosotros como proyecto lo que hicimos fue tratar de llamar la atención de algunos imparables que tenían que mirar los municipios, si les iban a pasar por un área de reserva, si les iban a pasar por un lugar donde afectara sus aguas, algún acueducto veredal, pero apenas los estudios se están haciendo en este momento, los proyectos se están diseñando y los estudios de impacto ambiental se están haciendo. Yo creo que hay que revisar también el soporte de los instrumentos. Había otra pregunta también y tiene que ver con eso, que es con lo de los resguardos indígenas y las comunidades ancestrales. Realmente, por ejemplo, en el caso de Antioquia, específicamente donde hicimos el estudio, no pasa por ninguna, específicamente. O sea, que ninguna de esas tendrá que hacer consulta previa como instrumento. Sí pasa por algunas zonas y cuando hicimos el análisis, las zonas más afectadas o las coberturas más afectadas son las coberturas productivas, pasan por muchos suelos agrícolas y nos preocupaba y llamamos la atención a las dinámicas de suburbanización y fragmentación predial que existen en el territorio. Y hay veces es difícil identificar cuando tenemos datos como los que nos hablaba esta mañana de puras actividades agrícolas que se soportan a partir de 1 hectárea o 2 hectáreas que uno no tendría como en la lógica de la dimensión, pero la fragmentación predial está ya en esas dimensiones y en Antioquia muchísimo. ¿Tú tienes preguntas? Mi amiga Gisela Paredes, hola, de Parques. ¿Qué riesgo genera la propuesta de realización de áreas protegidas para crear zonas de reserva campesina? ¿Cómo esto beneficiaría a los mineros? Las áreas protegidas se volvieron la alcancía para restitución, etcétera, etcétera. Y de restitución no hay, porque a la gente no le están devolviendo lo que tenía, sino, es decir, triunfó esa contrarreforma agraria hecha a plomo y a motosierra. Y la alcancía para devolverle a algunas personas son las áreas protegidas. Sin embargo, con Sidres si se suman todas esas cosas, el panorama es terrible. Es un panorama como de destrucción del campesinado. Creo que va para allá la cosa. Y las zonas de reserva campesina pues dependerá de cómo se establezcan, ¿no? ¿Habrá titulación colectiva, no habrá titulación colectiva? Es decir, ¿entrarán al mercado las tierras o no entrarán al mercado las tierras? ¿Qué restricciones tendrán?
En el caso de los resguardos indígenas, lo que hemos visto es que las restricciones sobre el suelo para el gobierno no operan sobre el subsuelo. Ya la profesora lo planteó también hace un rato, que es una cosa de no entender cómo se puede pretender que afectar el subsuelo no va a afectar el suelo, y que entonces quienes deben tomar decisiones sobre el suelo, que son las autoridades territoriales, deben estar ausentes de todas estas discusiones, así como el gobierno quiere que esté ausente la discusión en La Habana y que esté finalmente ausente la discusión también en escenarios académicos, etcétera, etcétera. Así que no sé, yo la verdad no es mi tema, yo no sé cómo se pretendan implementar, si ya haya un proyecto de cuáles serían las restricciones de zona de reserva campesina, pero pues lo que tenemos es una disminución, y hacia allá va, sobre todo de las reservas forestales de ley segunda, una disminución de las áreas protegidas. Eso parece estar de moda, ¿no? Eso es por todo lado que quieren sustraer reservas forestales. La otra pregunta, ¿qué opción de extractivismos piensa para que no se vulneren los derechos humanos de las personas aledañas a los epicentros de extracción mineroenergética? Y entonces, esta pregunta me sirve para acotar extractivismo, ¿en qué sentido? Cuando hablamos de extractivismo, a mí me gusta la definición que propone Eduardo Gudinas al respecto. Eduardo Gudinas dice, si más del 50% de lo que se extrae es para exportación, si la economía es de escala, es decir, son proyectos grandototes que por lo tanto van a implicar una muy fuerte intervención territorial, ambiental y social, estamos hablando de extractivismo. Y ese extractivismo no puede hacerse sin afectación. Todos los proyectos grandes de minería, Cerro Matoso, Cerrejón y la minería de carbón del Cesar, serían extractivismo. Todos los proyectos grandes de oro que en este momento tenemos, el Bagre, lo que hace Mineros S.A. dragando 25 metros del río Nechí, eso es extractivismo. Son muy fuertes, impactan muy fuertemente en lo ambiental y en lo social. Por ejemplo, cada una de estas dragas consume más agua que los pueblitos, que no son pueblitos además, Segovia, son grandes. Entonces, esa lucha por los recursos naturales configura el extractivismo, así que insisto en que el planteamiento honesto es que hay que sacrificar pobladores y hay que sacrificar base natural. ¿Y por qué hay que sacrificarla? Por dinero. Pero pues el dinero, lo que vimos es que el dinero no es para la sociedad en su conjunto. Y me llegó una ahorita, ¿cómo se puede aislar un tema tan crítico como es la corrupción de un manejo de bueno, creo que está hablando de la corrupción. Así que lo que está en este modelo también inmerso, en este modelo extractivista y privatizador, es que siempre que hay privatizadores hay corruptos detrás. Y eso es historia. Y esa es la historia además de todos estos procesos neoliberales de privatización. Y cuando uno revisa qué es lo que sucede con el modelo en general en las instituciones, encuentra cooptación, a veces mediada por dinero y a veces no. No sé, yo conozco muchos funcionarios o contratistas de la ANLA que sé que no se roban un peso, pero sé que cuando los aprietan hacen conceptos torcidos. Así como conozco unos que no les han renovado contrato porque nunca se torcieron en sus conceptos. Entonces, la corrupción está ahí está permeándonos absolutamente todo, y eso es un llamado también de atención a nosotros como sociedad, no solamente al gobierno, ya somos todos nosotros los que estamos ahí involucrados, porque la corrupción nos ha permeado y ha permeado toda la sociedad en su conjunto. Y la academia también está permeada por ello, es decir, no es solamente estos salones para afuera, aquí también tenemos gente que ha entrado en este baile. Entonces, ese es un problema de valores, y cómo lo vamos a resolver. Yo creo que los que somos profesores también tenemos una obligación grande de comenzar a hablar de este tema con nuestros estudiantes, porque en nuestra generación, en la mía, yo tengo 46 años,
En la mía, yo creo que la corrupción se desbordó como nunca antes, es decir, nosotros dejamos un modelo también corrupto y se lo estamos dejando a estas nuevas generaciones y al menos indicarles que tuvimos la poca valentía de no enfrentarnos a eso y que les dejamos un país un poco peor, pienso yo, del que recibimos. Bueno, aquí la última. Camilo me pregunta que si las aglomeraciones son la única forma de integración regional. La verdad es que las aglomeraciones no son una estrategia, son un fenómeno que ha resultado de la necesidad que tenemos de juntarnos, pues la necesidad que tenemos de ir a la universidad, la necesidad que tenemos de trabajo y las faltas también de seguridad, de sostenibilidad en algunos territorios por el aislamiento, por la misma violencia. Entonces es un fenómeno que hemos ido constituyendo, el cual hay que vigilar, hay que revisar y sobre el cual hay que trabajar porque esa es una tendencia. Esa es la tendencia a la que estamos asumiendo y están resultando unas ciudades para las cuales a la velocidad que se generan no estamos preparados. Como un Segovia y Remedios, que entre los dos son más de 100.000 habitantes, con unas condiciones, pues con el agua con mercurio, como ustedes vieron, y con una única opción económica que es la minería. Bueno, un par de preguntas, algunas sobre si el modelo de 4G sigue priorizando el desarrollo de las ciudades principales, cómo manejar el incremento de población flotante en esas regiones. Digamos que un tema que este modelo de 4G plantea cuando prioriza conectar ciudades principales con puertos, porque eso es lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo muy claramente, se está priorizando unas economías que lastimosamente no son las economías productivas ni en las ciudades ni en los campos. Ya se ha visto en los datos de comercio exterior que aumentan más las importaciones que lo que nosotros producimos para exportar. Entonces, las vías, evidentemente, sin una política como no la ha habido de apoyo a una industria o a una agricultura, pues no va a tener mucho que exportar y en realidad sí está recibiendo muchísima importación que evidentemente tiene en sus lugares de origen unos subsidios y unos apoyos que la de acá no tiene. Entonces, pues un tema importante es apoyar cosas que realmente generen empleo en las ciudades. Eso cada vez es más difícil y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ya se ve que el tema de la industria, donde se genera el dinero, en este afán de dinero, lo que genera dinero es pues el sector financiero y ese evidentemente no requiere muchísima gente. Entonces, eso lo enlazo con la pregunta sobre abrir el debate sobre el modelo económico viable para Colombia, cómo hacer para incidir en la institucionalidad en relación con eso. Pues yo creo que todos los escenarios son importantes. Las cosas no cambian de un momento a otro, las cosas hay que irlas trabajando lentamente, pensándolas en los distintos escenarios, de la academia, y claro, siempre está el punto, bueno, aquí se hacen cosas importantes, pero luego no se tienen en cuenta porque priman otros intereses. Sí, eso también es cierto, pero necesitamos de todas formas que las comunidades de todo tipo, académicas, pero las comunidades locales, empiecen a generar, o más que empiecen, se continúen, donde ya se han empezado estos procesos de unión. En realidad, sí, no hay
unas temáticas que unan a la gente. Ya lo comentaba, por ejemplo, en el caso de la perimetral de aquí atrás, la gente se está uniendo respecto de eso, se apoya en estudios de universidades, de gente que les asesora realmente en los distintos aspectos, desde lo biológico, geológico, legal, para poder tener herramientas mucho más firmes con las cuales poder incidir en que estos proyectos que se requieren, como hace la pregunta aquí, claro, las comunidades, hay poblaciones que requieren infraestructuras. Y entonces, ¿cómo hacer para que esos proyectos se realicen evitando el impacto ambiental y social? Una cosa es, las comunidades efectivamente necesitan esas infraestructuras, necesitan comunicarse, necesitan acceder de una manera más rápida a toda una serie de servicios, pero también conocen, si lo conocen, la riqueza ambiental de su territorio, y ahí nuevamente hay una labor importante de hacer. ¿Qué tipo de vía es la que se necesita? Porque evidentemente no todo tipo de vía sirve a todo tipo de comunidad, ni a todo tipo de economía. Ya veíamos, hay economías que al contrario se ven afectadas por ciertos tipos de vías que no estuvieron pensadas para ellos. Entonces, ¿cómo, digamos, hacer que la relación entre las comunidades con sus conocimientos y el otro tipo de conocimiento que se produce en la academia puedan entroncarse y generar esas, continuar un poco este debate y poco a poco irlo extendiendo? Digamos, esa es como la única alternativa que uno vería. Bueno, muchísimas gracias. Obviamente estas reflexiones nos dejan más preocupaciones que soluciones, pero sí es una invitación a la comunidad académica en general a que seamos creativos, a que no sigamos la inercia, a que formulemos espacios y generemos espacios no solamente de discusión. Estos espacios son importantes en la medida en que tengamos acciones que vayan dirigidas a esa solución. Entonces es una invitación en general a toda la academia para que desarrollemos ese tipo de espacios. Les agradecemos mucho a Julio, a Viviana y a Patricia la participación en este panel y nos vemos en la tarde a las 2:30.